vamos a iniciar el tema del día de hoy. Como hemos estado comentando, materia, la asignatura Historia y Filosofía de la Medicina está ubicada en el ciclo básico de la ruta curricular. La unidad didáctica que vamos a tratar hoy es la número 3, es la medicina en la antigüedad clásica. El tema, el diagnóstico hipocrático. Tiempo total de esta presentación es aproximadamente 15 minutos, pero el trabajo académico dura alrededor de 2 horas. Su servidor, doctor Domingo Pérez González, es miembro fundador de la Academia de Historia y Filosofía de la Medicina. Hablaremos específicamente del diagnóstico hipocrático, ya que este es el tema central de la medicina en la antigua Grecia, en la Grecia denominada clásica. Empezaremos diciendo que para que el diagnóstico médico hipocrático pudiera desarrollarse, hay dos conceptos básicos que se crearon para que la medicina empírico-mágica se convirtiese hacia el año 500 antes de nuestra era en medicina técnica. Esos conceptos son physis, o que significa naturaleza, y tecne, o que significa arte. El término physis proviene del sustantivo derivado del verbo fieo, que significa nacer, brotar y crecer. Por tanto, lo natural es lo que nace, crece y brota. Este concepto ya existía en el idioma griego antes de que se incorporara el concepto de physis a la medicina hipocrática. Veamos dos ejemplos que ilustran que ya había esta forma de utilizar el concepto de physis. Homero, la Odisea, se observa que Hermes enseña a Ulises la existencia de una planta llamada moli, con la virtud de contrarrestar los nefastos encantamientos de Circe. Homero da el nombre de physis a la viviente correlación entre el aspecto específico de un vegetal y la índole de su capacidad operativa, es decir, a su eidos y a su dinamis. Eidos significa el aspecto exterior, eso que se puede observar a simple vista. Y la dinamis es la capacidad de movimiento, la capacidad operativa que tiene eso que se está estudiando en sus aspectos naturales. Entonces aquí Homero ya nos muestra que al utilizar el concepto de physis, está estudiando un vegetal, y que de ese vegetal está estudiando su aspecto externo y la capacidad de movimiento, ya sea esta capacidad de movimiento externa o interna. Los griegos comenzaron llamando tecné, sin mayor precisión, a lo que también nosotros solemos llamar en la actualidad arte manual, oficio o industria, o artesanía, y a la persona que lo ejecuta, artesano. Entre los griegos, por una parte, el quehacer técnico excluye enérgicamente de sí toda maniobra de carácter mágico, de carácter mítico, de carácter religioso. Por otra, el oficio artesanal se trueca en verdadera tecné cuando quien la realiza conoce de manera racional qué es lo que él maneja y por qué hace él todo lo que hace cuando llega a ejercitarlo con acierto. Es decir, hace las cosas, pero sabe por qué las está haciendo, porque tiene dominio de la cosa natural que está trabajando. ¿Quién fue quien dio esta idea de lo que es la tecné? Bueno, fue Aristóteles, por allá en la segunda mitad del siglo IV antes de nuestra era. El autor de esta fórmula intelectual fue una regla tácita en cuya virtud la medicina griega se convirtió hacia el año 500 antes de nuestra era en tecné iatríque, o en latín ars medica, ya con los romanos, que significa arte de curar. Para esta época, el año 1500 antes de nuestra era, del mitos se ha pasado definitivamente a logos. Junto con las palabras physis y tecné, que ya brevemente observamos qué sentido le dan a estas palabras los médicos griegos,
se tiene que darle una connotación científica a el conocimiento de una cosa y a su manejo, a su gobierno técnico, esta misma idea, que lo técnico proviene de lo científico y por lo tanto es verdadero por que se están describiendo las cosas tal y como son. Esas tres exigencias son: la primera, la exigencia sistemática. Los saberes acerca de la cosa en cuestión deben hallarse ordenados conforme principios ciertos y racionales. Es aquí donde se le empieza a dar nombre a las ciencias. Geometría, matemáticas, y el campo de las profesiones, en este caso la medicina, se le da ese nombre porque empieza a organizar el conocimiento, empieza a darse un sistema de conocimientos que permiten el conocimiento de la enfermedad y las formas de tratarla. La segunda es la exigencia metódica. Esos saberes han debido ser obtenidos mediante un método que garantice su verdad y permita su incremento. Hoy le llamamos método científico, una serie de acciones sucesivas que dan como producto que no se pueda poner en tela de juicio que se está desarrollando, se está generando conocimiento verdadero. Y tercero, la exigencia teorética, esa que pide de nosotros una respuesta más o menos satisfactoria a la pregunta por lo que es, por lo que en sí misma es la cosa estudiada. Es decir, que estamos describiendo lo que es la cosa por su aspecto externo y además por esta capacidad operativa que juntas nos proporcionan la esencia de las cosas tal y como son. Eh, de, eh, con estas tres exigencias más las dos palabras, comienza en Occidente la vigencia del método científico y la reflexión acerca de él, con la observación tácita o expresa de dos principios básicos, sin los cuales no hubiera sido posible la obra de los fisiólogos presocráticos, que son, número uno, la autopsia o visión por uno mismo, observación directa y deceptiva, experimento, no esperar que alguien nos las describa y a partir de ello repetir lo que nos han descrito, sino verlo por uno mismo y hacer los ajustes necesarios en la descripción de eso que estamos observando por nosotros mismos. Eso recibe el nombre de autopsia. Y la hermeneia o la interpretación de eso que estamos estudiando a través de la razón se interpreta. Es una referencia interpretativa del aspecto externo de la cosa estudiada a la que por naturaleza se le llama, ella es catafishin. Entonces, la descripción del eidos, de este aspecto de la cosa estudiada, es estudiar los aspectos naturales. Y esto ya empieza a conformarse como una forma de hacerlo de manera sistemática y por lo tanto ya se considera científico. Es la medicina, arte o tecné, cuando quien la practica sabe lo que hace y por qué hace lo que hace. Repetimos, es la medicina, arte, tecné, cuando quien la practica sabe qué hace y por qué hace lo que hace, lo cual, como Aristóteles enseñó, supone conocer científicamente qué es la enfermedad en cada caso tratada y qué es el remedio que en cada caso se emplea. Entonces, si queremos conocer la enfermedad, debemos saber interrogar, pero también por qué interrogamos en la forma que hacemos. Debemos explorar físicamente, debemos conocer las técnicas de exploración del cuerpo humano, pero debemos saber por qué estamos utilizando esas técnicas y no otras. Y eso es lo que da esta dimensión a la técnica, saber hacer y sabiendo por qué hacemos lo que hacemos. Esta es la condición científica que va adquiriendo la práctica médica entre los griegos. Uno de los que empiezan de los médicos griegos que empiezan a desarrollar esta forma de estudiar la enfermedad desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista de el conocimiento del aspecto externo y la dinámica de la enfermedad, es Almeón de Crotona. Almeón escribió este texto fundamental
La salud está sostenida por el equilibrio de las potencias, isonomía tan dinameion, que son lo húmedo y lo seco, lo frío y lo cálido, lo amargo y lo dulce, y las demás. El predominio de una de ellas, de estas dualidades, así serán conocidas en la filosofía y hasta en la actualidad son conocidas como dualidades, es decir, la monarquía, el dominio de una de ellas, es causa de enfermedad por tal predominio de una de las dos que se vuelve pernicioso. Entonces, si lo húmedo y lo seco que están en equilibrio, llega un momento en que lo húmedo o lo seco domina el uno sobre el otro, estamos hablando de el predominio de unas de ellas, la monarquía de lo húmedo o la monarquía de lo seco, y esto, según Albion de Crotona, es lo que produce la enfermedad. En lo tocante a su causa, la enfermedad sobreviene a consecuencia de un exceso de calor o frío, o en lo concerniente a su motivo, por exceso o defecto de alimentación, pero en lo que atañe a el dónde, tiene su sede en la sangre, en la médula, mielos, parte blanda contenida dentro de un tubo duro, o en el encéfalo. A veces se originan las enfermedades por obra de causas externas y por la peculiaridad del agua de la comarca, por esfuerzos excesivos, forzosidad anaqué o causas análogas, causas semejantes o diferentes. Entonces, Albion de Crotona, como observamos en este párrafo que acabamos de leer y que estamos comentando, empieza a dejar claro que el estudio de la enfermedad se lleva a cabo a través de cuestiones de carácter natural. Continuando con esto del diagnóstico hipocrático, no se puede hacer conocer la enfermedad si no se tiene una organización del conocimiento, como ya vimos. Y la organización del conocimiento que desarrollan los griegos es la teoría moral como base para explicar la salud y la enfermedad. En la tabla tenemos cómo ellos tenían esta sistematización, eh, explicando los humores, que son los líquidos que circulan por el cuerpo humano, a través de diferentes elementos de comparación entre las características de cada una de ellas. Tenemos la sustancia o el líquido o el humor, que son la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y el ema, que se caracterizan por tener el elemento fuego, la bilis amarilla, la tierra, la bilis negra, el agua, la flema y el aire, la sangre. El órgano donde se encuentra esta sustancia o este humor, en el caso de la bilis amarilla es el hígado y las vías biliares, la bilis negra, el estómago y el vaso, la flema, el cerebro, los nervios y la médula espinal, y la sangre la encontramos en el corazón y las venas. Como uno de los elementos de la sangre caracteriza el coágulo y es una de las cosas que se pueden observar, entonces en el coágulo podemos encontrar las cuatro sustancias. Y entonces nos dicen los griegos que en el coágulo sanguíneo, la bilis amarilla la podemos identificar en el suelo sanguíneo, la bilis negra en la parte oscura del coágulo, la flema en la fibrina y la sangre en la parte roja del coágulo. Entonces estamos observando que el coágulo sanguíneo puede contener los cuatro humores, las cuatro sustancias, y que éstas están en equilibrio. De la temperatura, la bilis amarilla tiene la temperatura calor-sequedad, la bilis negra la sequedad, la flema el frío y la ema o sangre la humedad. Aquí encontramos las dualidades que comentamos hace un momento. Y se pueden observar con mayor detalle en las estaciones del año o producto de las estaciones del año, la bilis amarilla en verano, la bilis negra en otoño, la flema en invierno y la ema en primavera. Se pueden observar con mayor claridad o tienen predominio de las cuestiones naturales en estas épocas del año, pero todas están presentes durante los 360 del día del año. Bajo esta teoría, el médico hipocrático dividió la enfermedad en varios periodos. La asepsis o